buenas amigos y bienvenidos a Processing Raw, ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico. Y hoy sí, hoy por fin vamos a acabar ese maravilloso curso que estamos haciendo dedicado a On One FX y lo vamos a acabar con un capítulo adicional, un capítulo extra que no tenía pensado hacer, pero que os pregunté la semana pasada en el vídeo, hace 2 semanas, si queréis que hiciera un capítulo más o que empezara ya con el curso de On One Photo Rockers con el que vamos a empezar en cuanto acabemos este. La alternativa a empezar el curso era realizar este último capítulo dedicado a las equivalencias entre los filtros de Nik y los filtros de On One. Simplemente os lo pregunté, recordad, dejadme en los comentarios si queréis que acabemos el curso hoy o que hagamos un capítulo adicional con esas analogías de los filtros, y la respuesta fue masiva, casi todos me pedisteis que realizara este último capítulo. Así que como vuestros deseos son prácticamente órdenes para mí, lo que he realizado durante esta semana es una tabla, una equivalencia entre los filtros que más utilizaba yo de Nik Color FX y cómo los he incorporado a mi flujo de trabajo con On One. Así que espero que sea de mucha utilidad para todos vosotros, sobre todo para todos aquellos que estáis muy acostumbrados a trabajar con Nik. Tan solo he incorporado 10 o 12 filtros que son los que más utilizaba en Nik. No he hecho la equivalencia con los 30 o 40 filtros que aparecen en Color FX porque algunos no utilizo nunca. Si alguno de vosotros echáis alguno en falta, por ejemplo, alguno que utilicéis mucho y que yo no haya hecho la equivalencia, o en el vídeo o en la versión de texto que tenéis por aquí abajo en la descripción, que hay algún filtro más que he utilizado, pues directamente escribidme en los comentarios, dejadme cuál queréis que haga la equivalencia. Y por supuesto, recordad que todo lo que hacíamos con Color FX lo vamos a poder hacer con On One, así que cualquier filtro que queráis, cualquier ajuste que no sepáis cómo hacer en On One, dejádmelo en los comentarios y nos ponemos a ello. Como siempre, la mejor manera en vez de estar aquí hablando es que nos vayamos al ordenador, vamos a zambullirnos en el ordenador y vamos a ir viendo las equivalencias entre esos filtros de Color FX y los de On One. ¡Vamos allá! Bien, pues como os digo, voy a ir viendo y revisando estos filtros que tengo yo aquí marcados como favoritos. Esta es la interfaz de Color FX Pro para todos aquellos que no lo hayáis usado, imagino que sí. Y estos son los filtros que normalmente yo utilizo y varios de los cuales voy a ir haciendo las analogías, así que voy a empezar directamente por orden alfabético. Bleach Bypass es un filtro que me gusta mucho, aunque veáis que se ve de esta manera tan dantesca, pero cuando jugamos con la opacidad de tanto de la capa como del filtro, me gusta muchísimo para dar mucha fuerza a los primeros planos, desatura mucho la imagen y la verdad es que es uno de los filtros que más utilizo, evidentemente combinado con máscaras de luminosidad o combinado con algún tipo de control de la opacidad del filtro. Bien, pues este filtro que tenemos aquí, fijaos cómo nos permite controlar el brillo, saturación, contraste. Yo voy simplemente a emular los ajustes por defecto. En On One tendríamos lo siguiente, vamos a ir a On One y aquí lo tendríamos dentro de filtros. Hay un filtro que se llama Bleach Bypass, exactamente el mismo. El más parecido, si queremos emular los ajustes por defecto de On One FX, sería empezar con este presets que tenemos, este ajuste preestablecido que se denomina Strong. Incluso este ajuste que se denomina Strong es muy inferior al que tenemos en On One, que es bastante más fuerte. ¿Qué podemos hacer? Pues subir la fuerza todavía al 100 para dejarlo lo más fuerte que podamos, bajar la opacidad del ajuste, vais a ver que lo vamos a dejar en valores de -5 aproximadamente, y subir mucho el contraste. Una vez que lo tenemos de esta manera, más o menos, vamos a tener un filtro muy parecido, incluso podríamos bajar un poquito la saturación para dejarlo más desaturado, un filtro muy similar al Bleach Bypass que tenemos en On One y que es de los que yo más utilizo, como siempre ya os digo, combinado con máscaras de luminosidad. Bien, otro de los que más utilizáis, Brilliance Warmth, un filtro que es bastante suavecito, nos permite controlar la calidez de la imagen un poquito, incluso la saturación. Es un filtro muy sutil que incluso con la saturación perspectiva nos va a dar pues resultados muy agradables a la vista. Este le podemos emular muy sencillamente en On One con el filtro Sunshine. Vamos a ir a On One y tendríamos aquí en la pestaña de filtros un filtro donde está que se llama Sunshine. Aquí lo tenemos. Recordad que cuando no encontréis el filtro podéis venir aquí, teclearlo y os va a aparecer directamente. Así que seleccionamos Sunshine. Y este filtro ya es muy similar, fijaos cómo nos permite controlar tanto la saturación como la calidez. Podemos subir un poquito la calidez, la saturación, incluso nos permite añadirle cierto glow que no nos va a dejar añadirlo en Color FX. Así que este filtro me gusta bastante más que Brilliance Warmth, y con estos ajustes vamos a tener unos resultados muy similares a los que conseguíamos con Brilliance Warmth de Color FX. Vamos a Color FX de nuevo. Otro de los que más utilizáis normalmente para emular efectos Orton es este que tenéis aquí, Classical Soft Focus. A mí me gusta también bastante. Como veis, es un filtro que, bueno, tiene muchos modos de fusión y lo que nos va a permitir es añadir ese glow, ese como efecto Orton, aclarando toda la imagen, y podemos jugar pues controlando el brillo, la intensidad, lo que nosotros queramos. Este le podemos emular muy sencillamente en On One con el filtro Glow. Vamos a On One de nuevo y aquí fijaos cómo tenemos un filtro, vamos a buscar lo que es Glow, que tiene muchísimos ajustes. Dentro de todos los presets vamos a utilizar uno que emula muy bien el Classical Soft Focus, que es el Hollywood Glow. Vamos a buscar, mira, aquí lo tenemos, Hollywood Glow.
Realmente es un glow en el cual lo pone en modo trama, nos aclara la imagen y nos va a dar bastante cantidad de desenfoque. Nos da por defecto un poquito más de desenfoque que lo que nos ofrece Classical Soft Focus, así que yo normalmente aquí suelo partir con unos valores de 50 y bajo la saturación también a un poquito a 10, si lo que quiero es emular Classical Soft Focus. Aquí lo tenéis, podéis jugar como queráis, no hace falta tener que clavar los filtros de Nik, simplemente tenéis un punto de partida que sería con este glow en Hollywood, en el modo Hollywood, lo tenéis aquí, Hollywood Glow, y podéis ir jugando con los valores, con las máscaras, como hemos ido viendo, de una manera muy sencillita. Bien, uno de los filtros que más me gusta porque genera unas atmósferas espectaculares es este que tenéis aquí, es Colorize. Es un filtro que yo utilizo también bastante y lo que normalmente genera pues es una atmósfera con mucho contraste, muy desaturada, pero todo como con un color. Normalmente podemos jugar con cualquier colorcillo para darle un toque bastante azulado, azulear las imágenes, unos toques de verde. Vamos a ir jugando con los colores que nosotros queramos. Y lo que conseguimos son atmósferas muy sutiles. Esto, evidentemente, luego se combina con máscaras de luminosidad. Normalmente se aplica en la zona de las sombras casi siempre. Solemos dejar las altas luces protegidas, pero sobre todo con máscaras de luminosidad. Esto no lo dejamos así. Todos los filtros siempre os recomiendo que los apliquéis a través de máscaras para dejarlos bastante más naturales. Pero este filtro es muy complicado de emular. Es quizá el que más pasos tenemos que hacer para emularlo con ON1, pero se puede hacer de una manera muy sencilla. Nos vamos a ON1 y lo primero que tenemos que hacer es ir a Photo Filter, buscar el Photo Filter, lo tenemos por ¿dónde estás? Aquí está Photo Filter y en Photo Filter directamente le vamos a coger cualquier color que queramos. Podemos elegir, por ejemplo, el color cian y lo que tenemos, fijaos, es en Filter Type, tenemos que tener seleccionado siempre el color sólido. Y aquí ya tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Pulsar el color que queramos, elegimos un color, por ejemplo, este color que tenemos aquí. Y con este color tendríamos ya ese filtro, ese azuleado que teníamos y que hemos visto anteriormente, pero le falta todavía un poquito más. ¿Por qué? Porque hay que desaturar bastante la imagen, hay que dar mucho más contraste. Para ello vamos a tener que realizar lo siguiente. En fuerza vamos a dejarlo al 100%, vamos a darle mucha fuerza. Vamos a bajar la saturación al 0 y vamos a cambiar el modo de fusión, fijaos cómo nos vamos a ir aquí, y vamos a cambiar el modo de fusión de normal a color. ¿Para qué? Para que solo afecte al color de nuestra imagen. Ahora lo que vamos a hacer es proteger las altas luces, para que las altas luces siempre tengan un poquito de color, y vamos consiguiendo azulear la imagen. Vamos a cambiar este color que no me gusta nada como ha quedado. Este color es más el que solemos utilizar. Aquí vamos a bajar un poquito la protección, pero siempre tenemos que proteger un poco las altas luces para que no se tiñan totalmente. Y esto ya lo podríamos dejar así como un colorize muy suave. ¿Qué tenemos que hacer? Añadirle contraste y quitarle bastante saturación. Para eso, como siempre en ON1 Effects, ya sabéis que hay dos filtros. Cualquier cosa relacionada con el tono, contraste, etcétera, lo hacemos mediante Tone Enhancer. Y en Tone Enhancer lo que vamos a hacer aquí es añadir este tipo de contraste, Dark Contrast. Nos va a dar un contraste muy fuerte, perdonad que tengo que añadirlo de otra manera. Recordad que si pulso directamente aquí me lo va a sobreescribir, así que lo que tenemos que hacer es añadir un filtro y desde aquí ir a Tone Enhancer. Y aquí podemos seleccionar ya el preset que queramos, Dark Contrast, por ejemplo. Y este ya sí que me está generando una atmósfera muy similar a la que conseguimos cuando utilizamos Colorize. ¿Qué hay que hacer? Tiene demasiado contraste, con lo cual, bueno, podemos jugar un poquito con la opacidad. Lo vamos a dejar de este estilo, 50, 60, incluso podemos subir un poquito el detalle si queremos. Incluso un poquito la claridad para darle bastante más fuerza. Recordad que todos estos filtros se aplican luego mediante máscaras. No os quedéis con esto, que si no es una auténtica chapuza. Y para acabar lo que hay que hacer es desaturar un poquito la imagen. Al desaturar directamente ya sabéis que todas las cosas relacionadas con color las vamos a trabajar con Color Enhancer. Color Enhancer lo añadimos y simplemente podemos ir a un preset que tenemos, por ejemplo, que es, ¿dónde lo tenemos? Reducir color. Aquí lo tenéis, reducir color, que lo que hace es desaturar prácticamente toda la imagen. Fijaos que la desatura en un 80%, lo que puedo hacer es, bueno, darle un 15-20% de desaturación y ya tenemos la imagen tal y como la queremos, lista para abrir en Photoshop y aplicarle esta atmósfera directamente mediante máscaras de luminosidad o mediante las máscaras que vosotros consideréis. Siempre os recomiendo aplicar este tipo de filtro básicamente a las sombras, es como mejor va a quedar. También podríamos hacerlo desde aquí directamente, ya sabéis, pero siempre os recomiendo que cualquier trabajo que hagáis con máscaras de luminosidad las hagáis a través de Photoshop con el panel de Tony Hyper, pero bueno, podréis hacerlo también desde aquí, generando una máscara de luminosidad que me va a aplicar todo, en este caso a las luces, la podemos invertir, me lo va a aplicar a las sombras y conseguiríamos esa atmósfera que es la que estamos buscando. Como siempre, es mucho más efectivo hacerlo mediante máscaras de luminosidad. Vamos a resetear la imagen y vamos a pasar al siguiente filtro. Vamos a Nik Color Effects, a ver cuál tenemos por aquí. Podemos buscar, por ejemplo, Dark Contrast no es uno de los que utilice mucho, sería muy sencillo también de emular. Darken Lighten Center, por ejemplo,
que es un viñeteado o viñet, estos dos son muy parecidos, simplemente este lo que nos añade es un puntito de luz en el centro y es sencillísimo, de lo más fáciles de emular en ON1. Nos vamos a ON1 y lo que tenemos que buscar es un filtro directamente que se llama viñet. Dentro de filtro viñet tenemos muchísimos presets. A mí me gusta utilizar normalmente o el sutil o el Big Softy. Big Softy es un poquito más intenso, yo es el que suelo utilizar y fijaos, ya me ha hecho el viñeteado perfecto, puedo controlar el brillo, aquí puedo controlar el brillo de la parte externa, el tamaño, lo podemos controlar, el tamaño del viñeteado, si quiero que sea muy suave o si quiero que sea de este estilo. Entonces, bueno, puedes hacer prácticamente de todo, la redondez, y normalmente yo trabajo con opacidades un poquito más bajas. Esto sería equivalente al filtro viñet de Color FX. Si queremos hacer el equivalente al filtro Darken, Lighten, Center, que es ese filtro que nos da un puntito de luz en el centro, pues bueno, simplemente tendríamos que añadir un puntito de luz. Simplemente lo podemos hacer, por ejemplo, con un pincel de ajuste. Un pincel de ajuste podemos seleccionarlo en el modo Lighten, que es aclarar. Fijaos, cuando yo aclare, lo que voy a ir es pintando. Voy a poder ir pintando por aquí, voy a bajar la opacidad, que la tengo al 100%, vamos a poner una opacidad del 20%, la suavidad del pincel la vamos a poner al 0%, y simplemente aquí pues le puedo añadir. Voy a deshacer, que tengo la opacidad puesta, la suavidad al 0, tengo que ponerla al 100, perdón, que lo he puesto al revés. Y aquí es cuando sí que le puede dar ese punto de luz, ahora ya de manera mucho más suave, a toda la zona del centro. Y de esta manera, pues bueno, fijaos, ahí tenemos la máscara, lo podemos hacer como nosotros queramos, podemos bajar la opacidad de este pincel, y el caso es que pues conseguimos darle ese toque de luz, fijaos, en el centro con ese viñeteado. Muy sencillo, el filtro viñet es de los que utilizo prácticamente siempre dentro de los procesados. Vamos a resetear de nuevo, volvemos a Color FX, y el siguiente filtro que podemos emular y de los que más veces me habéis pedido es Detail Extractor, un filtro muy cañero, evidentemente como casi todos los de Color FX, tal y como salen de fábrica, como yo digo, son muy fuertes, pero la verdad es que son muy útiles para luego aplicarlo a través de máscaras, para luego bajarle la opacidad y conseguir los efectos que estamos buscando. Detail Extractor lo que nos hace es extraer, como su propio nombre indica, muchísimo detalle. Fijaos cómo nos aumenta muchísimo el microcontraste, y también podemos emularlo directamente en ON1 de manera bastante sencilla. Fijaos cómo aquí tenemos, quedaos con esta copla, dentro de radio de efecto tenemos preciso, normal y grande. Preciso sería para los tamaños más pequeños, las microtexturas. Normal para extraer las cosas de tamaño medio, todos estos volúmenes que tenemos aquí, y grande pues sería un poco para extraer sobre todo el detalle de las nubes o de cosas de tamaño bastante grandes. Juega con el radio de enfoque. ¿Cómo podemos hacerlo en ON1? Pues vamos allí, y aquí tendríamos que buscar uno de mis filtros favoritos, Dynamic Contrast. Este filtro es de los que más utilizo en ON1, y aquí podríamos utilizarlo directamente con este toque natural que tenemos, y por defecto es bastante intenso, similar a lo que pasa con Detail Extractor, menos intenso que Detail Extractor por defecto, lo cual es de agradecer porque no hace falta que tenga tanta fuerza, pero si quisiéramos hacer exactamente el mismo, lo que tendríamos que jugar es con estas pestañas de detalle. Fijaos cómo tenemos pequeño, mediano y grande, exactamente lo mismo que teníamos en Detail Extractor. Aquí podemos subirle a tope los valores, bueno, a tope, a 25 por ejemplo, 25 y 25, y tendríamos algo bastante similar a lo que conseguíamos con Detail Extractor. También podemos jugar con la saturación, en este caso con la intensidad, que es también un poquito más controlado mejor, y podemos evidentemente controlar las altas luces, las sombras, los blancos y los negros de la imagen, pues para conseguir efectos exactamente como lo estemos buscando. Detail Extractor funciona muy bien, pero Dynamic Contrast funciona mucho mejor, porque no solamente me va a permitir hacer esto, sino que vamos a poder emular otros filtros que tenemos y que vamos a ver más adelante. Volvemos a Color FX, aquí tenemos otros filtros, por ejemplo, Foliage es un filtro, en esta imagen no nos va a hacer absolutamente nada o prácticamente nada, que lo que me hace es jugar con la vegetación, me tiñe la vegetación de estos tres colores, de amarillo, o de un verde flúor, o de un verde muy intenso, y esto, que en esta imagen ya os digo, no merece la pena, es muy sencillo de realizar la analogía en ON1. Nos vamos a ir a ON1, y aquí vamos a ir a buscar ¿qué filtro? Pues como estamos trabajando con colores, nos vamos a ir a Color Enhancer. Y dentro de Color Enhancer, fijaos cómo directamente nos va a aparecer un preset que tenemos aquí, que es Green Enhancer. Esto lo que nos hace, en esta imagen no va a hacer prácticamente nada, lo que nos hace es modificar los colores que normalmente tiene la vegetación, que va a trabajar con esta pestaña de Color Range, que lo que hace es directamente, fijaos, va a trabajar
de manera exclusiva con unos determinados colores. ¿Cuáles son los de la vegetación normalmente? Pues los amarillos y los verdes, fundamentalmente. Hay veces que tenemos otro tipo de colores y lo que va a hacer es teñirlos. En este caso, como el filtro preset es Green Enhancer, lo que intenta es potenciar los verdes. ¿Qué hace? Los amarillos me los convierte en verdes, fijaos cómo me está llevado hacia la derecha. Si tuviéramos una imagen con amarillos me lo estaría llevando a los verdes y encima me los está saturando, fijaos cómo tiene un valor de 10, podríamos saturarlo mucho más. ¿Y qué más me va a hacer? Me va a los verdes y los verdes me los lleva un poquito hacia la derecha, me los transforma un poquitito en azules para conseguir unos verdes más vivos y me los satura muchísimo. Si yo aplico Color Enhancer con este modo de color de Green Enhancer a cualquier imagen que yo tenga con un bosque, lo que va a hacer es reventar absolutamente todo el verde. Voy a poder cambiar los colores uno a uno y simplemente va a ser trabajando con los canales independientemente. Esto es parecido a lo que podemos hacer con Lightroom trabajando con la pestaña de HSL. Vamos a trabajar con cada uno de los colores, vamos a cambiarle el tono, vamos a cambiarle la saturación y vamos a cambiarle el brillo si queremos. Bien, Glamour Glow. Glamour Glow es sin duda, yo creo, el filtro favorito que tengo yo dentro de Color Efex junto a Pro Contrast y alguno más por ahí, pero es que realmente me encanta el look que da la imagen, cómo suaviza la fotografía. Fijaos como sin hacer prácticamente nada, la imagen le da un poquito de desaturación, me suaviza la fotografía, esa atmósfera. Prácticamente no tengo que hacer ni efecto Orton ni nada porque Glamour Glow me gusta muchísimo cómo queda. ¿Cómo podemos emularlo? Muy sencillo. En On One nos vamos a ir de nuevo al filtro Glow y en el filtro Glow lo que vamos a tener que hacer es seleccionar otro tipo de filtros. Hay dos fundamentalmente que funcionan muy bien, que son muy parecidos a Glamour Glow. Vamos a tener que tunearlos un poco si queremos dejarlo exactamente igual, pero como punto de partida me encantan. Y uno sería Angel Glow, que es el que más se parece a Glamour Glow. Es muy sencillo, fijaos cómo lo tenemos. Es simplemente hay que bajar un poquito en la cantidad del desenfoque que tenemos, que esto es la cantidad, y podemos dejarlo en este modo o llevarlo al modo superponer, que nos va a dar un toque aún más potente. Así me gusta muchísimo y normalmente este es el tipo de desenfoques que yo suelo utilizar en todas mis imágenes. Luego, evidentemente, las aplico mediante el panel de Tony Kuiper a máscaras de luminosidad para que no se aplique a toda la imagen, la aplico de manera selectiva. Lo podéis hacer también directamente con las máscaras de luminosidad que incorpora On One. Ya sabéis, pulsáis la máscara, botón derecho, Create Luminosity Mask, nos va a generar una máscara de luminosidad y todo el efecto me lo estará aplicando a las luces. Fijaos cómo lo podemos ver aquí. Vamos a poner la máscara de luminosidad en gris, ¿vale? Y fijaos cómo el efecto me lo está aplicando solamente a las luces. Si yo quiero que sea un poquito más fuerte, en este caso sí que tendría que irme a poner más cantidad. ¿Por qué? Porque está bastante limitado. Si no voy a limitarlo con máscaras, puedo dejarlo como os he dicho. El otro preset que funciona muy bien, en vez de Angel Glow, es este que tenéis aquí, que es Dreamland. Dreamland es aún un poquito más intenso, es el que utilizo normalmente si no voy a salir de On One para aplicarlo a través de máscaras de luminosidad. Voy a quitar la máscara de luminosidad para que veáis lo intenso que es. Fijaos, esto sería Dreamland. Es un efecto muy intenso, pero que de verdad queda espectacular. Fijaos en esta imagen, va a quedar muy bien porque me va resaltando todas esas altas luces y la verdad es que es absolutamente espectacular. Simplemente tendríamos que limpiar un poquito el filtro de esta zona delantera para dejarlo con bastante fuerza, porque el glow normalmente no me gusta aplicarlo en los primeros planos porque no tiene sentido que aquí haya mucho glow, pero aquí va a quedar absolutamente espectacular. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si no nos gusta tanto, pues bajarle un poquito la cantidad de desenfoque y podemos jugar incluso un poquito con la calidez y nos va a quedar una imagen que la verdad es que me está encantando. Otro de los filtros más utilizados es el de polarización. El filtro de polarización por defecto es bastante sutil. Yo normalmente lo utilizo con valores de hasta el 100% porque me va a saturar un poquito los azules o bastante los azules y sobre todo me da un contraste que me gusta muy mucho en combinación con Pro Contrast. Esto, como siempre, lo pongo a una intensidad muy alta, pero luego lo reduzco. Recordad que lo repetiré una y mil veces, pero quiero que os quede muy claro. El filtro de polarización tiene un análogo directo en On One. Lo tenemos aquí. Simplemente vamos a ir a filtros, Photo Filter o directamente podemos buscar aquí en Search polarización, ponemos Polar y me salen dos, Warm Polarizer y Polarizer. Ambos funcionan muy bien. Warm simplemente me añade un toquecito de luces más cálidas. Fijaos como Warm me va a añadir, ahí lo tenéis, ese toque un poquito más cálido que en esta imagen queda espectacular. Aquí podemos jugar con la cantidad de polarización que queremos, valores altos, valores de 60, 70, 80, en combinación con máscaras de luminosidad van a quedar muy bien y podemos controlar incluso la saturación si queremos, podemos controlar la fuerza del filtro, si queremos añadirle más o menos color, esto sería la fuerza del color, en este caso, bueno, con valores de 13, 14, como mucho va a ir de sobra porque es una imagen ya con bastantes tonos cálidos, así que polarización es muy sencillo de emular. Pro Contrast es otro de los que normalmente creo que en el 99% de mis imágenes siempre solía utilizar.
lo utilizaba directamente subiendo esta pestaña que tengo aquí de contraste dinámico, que le da un toque bastante interesante a la fotografía. Suele subir el contraste de una manera muy inteligente, diría yo. Yo creo que actúa bastante en los medios tonos y en las zonas más pequeñitas. ¿Esto cómo lo vamos a emular? Yo directamente utilizo en On1 FX Dynamic Contrast de nuevo. Lo que hago en Dynamic Contrast, busco el modo natural y lo que hay que hacer es bajar bastante la fuerza, porque por defecto suele tener bastante fuerza. Así que normalmente utilizo opacidades relativamente bajas, del 50%, y lo que hago es subir el detalle mediano, pequeño, y el largo lo bajo un poquito. Y así este filtro ya me gusta bastante. Fijaos cómo hace un toque bastante sutil, cómo me levanta todo, y esto puedo ir jugando con la opacidad hasta encontrar la imagen tal y como a mí me gusta. Esto es una forma, podemos subir los 3 deslizadores, podemos ir jugando en función de la imagen, en función de las texturas que tengamos, si tenemos nubes, si tenemos rocas grandes, rocas pequeñas, tendremos que ir jugando con los deslizadores, pero el análogo de Pro Contrast lo tenéis aquí, Dynamic Contrast, que funciona espectacular. Y de manera muy similar, Tonal Contrast, que es otro de los filtros más utilizados, es auténticamente salvaje, los valores por defecto, pero que también viene muy bien para dar muchísima fuerza a las imágenes. Como siempre, y lo repito de nuevo, no vamos a utilizarlo nunca con estos valores. Yo normalmente siempre bajo mucho los valores, los pongo en valores de 7 o 8 en estos 3 deslizadores que tenemos aquí, tanto en las luces como en los medios tonos como en las sombras, siempre valores de menos de 10 para que no sea muy fuerte. Fijaos, aquí sería valores de, normalmente por defecto trabajo con estos valores, y la saturación siempre la dejo al 0%, y esto sería un punto de partida con el que yo trabajo en Tonal Contrast. Fijaos, es un contraste como más grosero que el que tenemos con Pro Contrast, pero que funciona muy bien, también aplicado de manera selectiva. En On1, pues directamente tenemos la posibilidad de hacerlo de dos maneras. La más sencilla, que no va a ser en Dynamic Contrast, aunque es la que más me gusta porque me encanta Dynamic Contrast, la tendríamos en Tone Enhancer. Ya sabéis que Tone Enhancer es ese filtro que utilizamos siempre en las cosas que tengamos que ver con contraste, etcétera, exceptuando Dynamic Contrast, que funciona muy bien. Y fijaos lo que tenemos aquí, un preset que, ¿cómo se llama? Tonal Contrast, y no es casualidad, es un filtro que por defecto nos va a dar un resultado muy similar al que tenemos con los ajustes por defecto de Nik Color FX. Un poquito más sutil, con lo cual se agradece porque no tenemos que torquearlo tanto, pero sin hacer prácticamente nada nos va a dar un resultado muy similar. Si queréis, podéis trabajar también con Dynamic Contrast. Dynamic Contrast, trabajando directamente, vamos a ir aquí, siempre partiendo del natural y trabajando con el deslizador de radio medio y pequeño, nos va a dar resultados bastante interesantes. Es muy parecido a lo que conseguimos con Pro Contrast, por eso yo normalmente trabajo, cuando quiero emular con Tonal Contrast, con la alternativa que os he comentado anteriormente, directamente desde Tone Enhancer con el preset de Tonal Contrast, y cuando quiero trabajar emulando a Pro Contrast lo hago a través de Dynamic Contrast. Es un poquito el flujo de trabajo que yo sigo, pero como os digo, hay 1000 maneras de llegar al mismo punto, así que tenéis que experimentar vosotros. Y eso precisamente es lo que quiero con este vídeo, que vosotros veáis las 1000 maneras que hay de conseguir un efecto, que los que estéis trabajando y llevéis mucho tiempo trabajando con Nik Color FX, veáis que pasar a On1 es muy sencillito. Además, los filtros es que funcionan mucho más rápidos. Echad cuenta vosotros del tiempo que tarda en hacerlo con Color FX y el tiempo que tarda en hacerlo con On1, y sobre todo fijaos en el tamaño de los archivos. Un archivo en Photoshop con muchos filtros de Color FX ocupa muchísimo más, pero bastante más que el mismo archivo trabajando con On1. Así que para mí es una auténtica pasada. Los resultados son tan buenos o mejores como los que conseguimos con Color FX, simplemente toca cambiar un poquito el chip, que es un poco lo que más nos cuesta y lo que nos da pereza. Pero fijaos que es muy sencillo. Vais a poder descargaros desde la versión de texto esa tabla que tengo en PDF para que directamente os la imprimáis, os la pongáis al lado del ordenador y tengáis todas las analogías, aunque ya os digo que en 2 o 3 días trabajando todo es absolutamente automático. Y además la cosa es que no vamos a intentar emular lo que hacíamos, sino que como sabemos trabajar con On1 vamos a poder hacer lo que queremos. Y nada más, ya habéis visto, es sencillo, es fácil y todo lo podemos hacer con On1. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido muy útil, y como os he dicho anteriormente, cualquier cosita que queráis que os haga, dejadlo en los comentarios. Esto era todo lo que os quería comentar por hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme un like, suscribíos todos al canal los que todavía no lo estéis, y como siempre despedirnos con ese toque gourmet, con ese chistaco del día. Hoy no vamos a hacer chiste. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sin recursos, se me están acabando los chistes, y quién mejor que vosotros para que, bueno, me enviéis alguno en los comentarios, dejadme algún chiste que queráis que cuente en próximos capítulos. Así que echadme un cable, aparte del like, dejadme en los comentarios algún chiste o algún enlace, algún chistaco, que seguro que entre todos conseguimos partirnos el ojal conjuntamente, no literal, ¿vale? Y nada más, os leo, y como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!